Hola amigos de Primum Gradus, lo que vais a ver a continuación, a ver y a oír es un off the record, lo que yo llamo un off the record, es decir, lo que hablamos antes de empezar el programa. Así que no esperéis una conversación perfectamente estructurada, un poquito más alto de mata. No hay guión, pero sí que hay ideas interesantes, comentarios espontáneos, lo que perdemos en rigor, bueno, más que en rigor, en orden, lo ganamos en espontaneidad. Porque rigor yo creo que de alguna manera sigue habiéndolo, aunque con una forma más desordenada. Y esto es parte del contenido que Dios mediante a partir de septiembre estará en exclusiva. Será el regalo que daré a uno de los muchos regalos, o de los varios, tampoco muchos, no vamos a exagerar, que daré a los miembros del canal a partir de septiembre. Pero así tenéis una pequeña muestra. Pues esto. Ahora, disfrutad de esta conversación espontánea y un tanto de... Facebook y en Twitch. El otro día en Twitch tuve un oyente, una persona que esto incluso saludó. Pero en Twitch no tengo nada, es que no sé cómo funciona y entonces es un poco Es una más, ruina. Twitch sería largo de explicar, pero es más una dinámica de la generación, ¿cómo se llaman los nuevos? ¿Los beta, creo que se llaman? ¿Z? No, beta, Z o beta, sí. No lo sé, pero no me aclaro. Bueno, es la generación, o sea, la generación, la generación Z, que son los que vienen después de los millennials, son los que veían mucho YouTube, ¿no? Y los que vienen detrás les gusta Twitch, que fue un escandalazo a nivel de marketing de que les gusta seguir a sus streamers, pagar, y eran los famosos niños llavero, ¿no? Esa generación de niños sin padre, que no le importa pagar $14, $5 por compañía, que quieren un streamer que sea como un acompañante, ¿no? Sí, sí. Y eso Eso de una escandalizó, es un cambio de patrón de consumo. Pero vamos, no me aclaró mucho. Luego también me ha salido esta mañana que esto también se puede hacer en directo para, ¿cómo se llama esta? TikTok, que es una locura el TikTok. Pero cuando me he puesto, digo, y hay que hacer tantas cosas que digo, pues adiós, muy buenas TikTok. Claro. Y que te digo, por ejemplo, lo que te decía que tiene su punto, ¿no? Mientras que TikTok, YouTube, Instagram es regar a tu comunidad con contenido, ¿no? Twitch es más de hacer directos maratonianos, a horas concretas, casi como de retail, ¿no? Es como de atender a tu comunidad en persona. Es decir, hay gente que a lo mejor con unos pocos cientos de seguidores puede vivir a base de ser muy cercano a ellos. Mientras que YouTube, Instagram es pasa de las decenas de miles y tira por marcas. Y si te patrocinan porque te quieren mucho, porque eres muy carismático, pues muy bien por ti, pero a lo mejor si te ven 30.000 personas puedes conseguir que un 1% pague por ti. Sí, sí. Mientras que, Es otra historia. mientras que en Twitch puedes conseguir que un 50 o un 70% de tu audiencia pague por ti. Y siendo grande puedes conseguir que un 20% de tu audiencia pague por ti. Pero es que un 20% de 200.000, 500.000 pague 1 o 5 dólares es mucho dinero. Sí, sí, sí. Pero vamos, bueno, pues pero yo Twitch es que no lo he entendido desde el principio, igual que no he entendido nunca Instagram. TikTok de aquella manera. Es A que ver, me cuesta. TikTok es súper masivo. TikTok lo que tiene es fácilmente se llega a 5.000, a 50.000, porque la media de consumo son 6 horas diarias y la gente ¿cuánto puede ver? 1.500 vídeos al día. O sea, no es como YouTube, que es un vídeo, un documental de 2 horas, media hora, 20 minutos, ¿no? No, en Bueno, también TikTok, están los shorts famosos. claro, porque han visto que hay mercado, pero no lo consiguen. Pero bueno, aparte a mí no me gustan los shorts. Que conste que hago shorts, pero ni TikTok ni los shorts me gustan demasiado, he de Hombre, decirlo. dan visibilidad, pero es curioso desde aquellos programas de radio de horas sentados, ¿no? Que es el principio de la comunicación a distancia, hasta la televisión que se veía en familia con programas largos. Luego, ese famoso programa chileno que se llama 21 minutos, que es un programa de marionetas que el nombre es una sátira a un estudio que hubo que decía que ponía que lo máximo que puede prestar atención una persona moderna es un programa de 21 minutos.
Bueno, eso no sé si te acordarás. Bueno, yo llegué tarde a esa sesión, en esas de reuniones de podcaster que hubo, una en Madrid que hubo, ¿te acuerdas? Cuando todavía iba gente normal. Ay, perdón. Quiero decir, cuando no era una reunión de negros, y no es en plan racista, sino 4 amigos que se conocen y están encantados de haberse conocido. Cuando no estaba profesionalizado. Efectivamente, pues salía algún tipo que ya quería profesionalizar y salía con sus teorías de el podcast debe durar 20, claro, todo el mundo lo critica, me parece que 20 minutos, tiene que ser así, asá, tienes que hacer, vamos a ver. Y luego había gente que tenía, eso lo estaba diciendo un teórico, ¿sabes? Y luego había tíos que tenían un podcast que de medio duraba 1, 2, otro 4 horas, no seguían ninguna de sus reglas y tenían miles de seguidores y, en fin, estas A ver, tonterías. el podcast antiguo, el que nos llamó y el que escuchábamos de los 2000, ese podcast que tú vas en el coche al trabajo, tienes un trabajo de noche y te acompaña, ya estás retirado, te vas a dar paseos, ¿no? Estás estudiando, porque yo cuando me enganché al podcast es cuando estudiaba. Y tú estás ahí estudiando y tienes un podcast, pues los primeros Istocas eran maravillosos, tú estás estudiando, o cuando empezaron a salir los de armas, ¿no? Y oye, pues es que tú tienes tu podcast, tú estás ahí y están, sí, el arma más importante del ejército búlgaro, porque es un podcast de compañía, ¿sabes? De divulgación. No necesitas un podcast como la radio de, hey, amigo, y ahora el bloque 5, y ahora damos paso al espacio de... Para eso pongo la radio. Es que no le veo ningún sentido a ese tipo de podcast, yo lo siento. Pero bueno, eso es cuestión de gusto. Hay de todo, entonces. Eso es radio grabada. No sé. Claro. Entonces, evidentemente va a tener su gancho, porque la radio tiene mucho gancho, y el Es podcast bonita la tiene radio. también. Pero Que además los géneros a veces pueden ser mixtos, ¿no? La televisión y el teatro no son el mismo medio, pero yo me acuerdo que antaño había en televisión española, cuando era la mejor televisión de España, porque era la única televisión española, te dan un programa como Estudio 1 de teatro que era fantástico. Pero te acuerdas de, mira, el 12 hombres sin piedad que hicieron era buenísimo. Bueno, es buenísimo. Buscadlo en YouTube, 12 hombres sin piedad, Estudio 1. Yo lo comparo con la película norteamericana, que al fin y al cabo es una obra de teatro también, porque es una obra de teatro llevada al cine, y yo no sé con cuál quedarme, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Otras no tanto, pero esa en concreto está muy bien y muy bien interpretada. Y con José actores Boda. que luego no te lo esperarías por la trayectoria que llevaron algunos, pero ahí Sí. lo hacían muy bien. Sí, asombroso. Que es lo que siempre decían, la televisión es cultura, pues mira, todo puede ser cultura, todo puede ser basura, la pintura puede ser basura y la televisión puede ser cultura. Bueno, pues oye, ya te he invitado, así como que no quiero la cosa. Mañana me he propuesto hacer un directo, porque también tiene su encanto el de directo. No es como la radio, porque la gente puede interactuar, te puede durar lo que te dé la gana y tal. Y me gusta hacerlo, y además es una manera de quemar las naves. Y entonces, si te fijas, lo quiero hacer mañana de aquí, quedan 24 horas, aprox, que se titula eso, El superhombre y los lemmings suicidas. Y te voy a explicar primero lo de los lemmings suicidas, que será lo primero en orden. Yo cuando era pequeño era muy friki. Bueno, a los niños pequeños a veces le dan fricadas, ¿no? Ahora se puso una temporada, y ahora hay algunos que lo continúan, se vuelven frikis, yo que sé, de los dinosaurios. Y lo saben todos sobre dinosaurios. Luego Sí, se los niños descubre son muy de ser muy obsesivos. Cuando algo les gusta mucho. Pues en mi casa había una enciclopedia de vida natural, de animales, y me gustaba mucho. Entonces, una de las historias que habían ahí era la de los lemmings. ¿No será aquello del documental de Disney que era falso? Que sí, pero claro, pero vamos a ver, te voy a explicar por qué te lo digo. Porque yo que tendría 10 años, 7 años, entonces me acuerdo era un ilustrador muy famoso norteamericano que ilustraba estos libros de historia natural, también el típico, la extinción de los dinosaurios, que siempre se extinguían porque están en una charca llena de lodo y la pata llena de lodo, están extinguiéndose ahí, cosas de este estilo, ¿no? Bueno, pues había una imagen, yo creo que era este mismo ilustrador, de unos lemmings en primer plano, muy bonita, muy bien hecha, tirándose por el acantilado. Pero y bueno, eso no era del documental que le dieron un Oscar
Efectivamente, ahí está. Pero es que del documental que le dieron un Oscar me he enterado antes de ayer. Antes de ayer, literalmente, o ayer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo era pequeño y me gustaban estas cosas. También me gustaban las cosas de historia. Pero los bulos de historia que me han metido, como luego ha sido mi interés, pues algunos los he desmentido con el tiempo. Pero claro, se me quedó ahí en la mente. Para mí los lemmings seguían siendo unos hámsters suicidas. Cuando había Es mucha que población. en el inglés coloquial, un lemming es una persona idiota, acrítica, sin cerebro. O sea, decir lemming es decir poco menos que decir un imbécil en el sentido griego de la palabra. Bueno, pues a mí la que historia se me quedó. Pero como los lemmings no me han seguido interesando, total, que lo tenía aparcado. Para mí seguía en mi imaginario. Posiblemente que era falso, hace años que se sabe, pero yo no me había enterado y me enteré ayer. Entonces he pensado para mí, vamos a ver, si a mí esto me la colaron y durante 50 años, pues ya me lo he creído, pero tampoco me he dedicado a comprobarlo, pero no sé, es que tampoco me... Digo, ¿cuántas cosas nos han colado? También una vez, uno de los primeros programas de Primum Gradus, el segundo, hablé de los Tasadai, que era una tribu perdida en Filipinas, que vivían en la edad de piedra todavía, y luego era un fake también. Pero esto duró menos, y se fue portada del National Geographic, y fueron ahí, bueno, y al final eran unos tipos que estaban ahí puestos, bueno, eran Atrezzo, del gobierno de turno de Marcos, y creo que Ferdinand Marcos estaba y tal. Bueno, una cosa muy curiosa, ¿no? Vivían todavía en el Paleolítico. Entonces digo, si cosas como estas han colado, han trascendido, han durado años y años, ¿cuántas cosas actuales no serán iguales? Y estaba pensando en ciertos eventos climáticos o en ciertos eventos de salud. Claro, pero esa es otra cosa curiosa también que nos dicen, que ahora hay que tener una verificación oficial. Pero es que Porque los datos oficiales no mienten, y dices tú. Pero caramba, si es que los bulos hoy en día, la bulería está en los medios oficiales. Y en los medios oficiales, por supuesto, pero por ejemplo, que un como Estado mucho, nunca... como mucho un caso o dos. Pero eso es otra cosa, porque por ejemplo, si ahora que estamos en un estado de opinión, porque yo he escuchado el otro día un podcast de Podimo, mira, me revolvió el estómago porque ya hablan con una terminología, ¿no? Como si fueran el Comité Revolucionario Soviético, pero de la edad posmoderna, ¿no? Es decir, ya hablan como elemento de partido, ¿no? Y me hace mucha gracia porque dices, y entonces ellos están empeñados en demostrar los bulos de Elon Musk y de Donald Trump y de las cuentas que publican cosas sobre Roma de ellos, ¿no? Pero dices, a ver si lo entiendo. El Estado no miente y tiene que verificar, salvo que sea de ultraderecha. Entonces sí miente y tiene que ser toda publicación histórica, científica, perfectamente científica y aséptica para no manipular la opinión pública. Mira, pero acaba. Desde la Constitución de la Unión Soviética hasta la izquierda moderna nunca ha mentido el Estado ni ha hecho lo mismo. Eso es verdad, nunca lo he hecho. Bueno, pues oye, por cierto, en otro programa que hice junto a Jordi, aparte de la revolución que montó Jordi con sus declaraciones... Los disparos. Sí, que yo no la acabo de entender, ya se lo dije ahí en el programa, ¿eh? Pero bueno, pero es una opinión que... Respetable o no respetable su opinión. Quiero decir, que es lo de las opiniones respetables, siempre me da mucha grima. Las respetables son las personas, las opiniones pues son verdad, o son mentiras, son opinables. A ver, son rebatibles, por ejemplo, y aquí te puedo decir lo de los hispanos. Pues a ver, no tengo ganas. Me voy a meter yo si me dejas mucho. ¿Quién es hispano y quién es no? Bueno, los portugueses son hispanos, son lusos. ¿Cabe dentro de la hispanidad más categorías? Sí y no. Porque, por ejemplo, a mí me molesta un poco porque la gente de Tlaxcala, que siguen siendo tlaxcaltecas, ¿no? Pero son hispanos, es porque ellos sí pueden ser hispanos y los catalanes no y los euskaldunes no. Porque tienen una nación propia. Entonces, ¿qué pasa? Entiendo. Los castellanos de la Castilla Central que no tienen otra identidad, y si me sale alguien diciendo, no, yo soy salmantino y luego hispano. No, tu core cultural es el principal, es el que se extendió al resto. Entiendo lo que dice Jordi, pero que uno tenga un core segundo, ¿no? Una segunda identidad cultural, y aparte, la identidad cultural común no le quita la hispanidad. Ahora es verdad que hay personas que no tienen una segunda identidad cultural principal
y que no, un salmantino no puede decir, no, yo soy salmantino, pero no soy hispano. No puede. Bueno, la cuestión es... No, a mí lo que me... Porque justo en ese programa yo no quería hablar de esta hora. Yo hablé de, entre otras cosas, de la censura. Y dije una palabra muy rotunda, que las mantengo. Pero claro, tú sabes cuando te hacen los shorts y claro, y dejó solo ese corte. Y puede quedar muy mal. Pero Claro. ha habido censura, hay censura y habrá censura siempre, porque siempre hay cosas intolerables que yo, no sé, a mí yo te puedo asegurar que hay cosas que las dices tú y no sé si, vamos a ver, si me pones aquí, me caen muy mal las suegras y te voy a decir cómo hay que envenenar una suegra paso por paso y cómo hay que hacer, pues te diré, pues no, tío, esto no lo voy a publicar, te voy a censurar. Pero, dicho esto, si solo pones estas... Lo que quería decir es esto, que es una hipocresía. La libertad de expresión es absoluta porque pasará lo que te estás comentando ahora. Es absoluta para unos sí y para otros no. Depende de tu propio sesgo. Claro. Lo que yo quería decir es que la tolerancia es una virtud que a mí me hace pensar que yo, de principio, y eso quizá complementa un poco lo que dije, por eso lo digo ahora, es que normalmente o muchas veces la censura es contraproducente. O sea, es que llega un momento que puede resultar ridícula incluso. Con lo cual, más vale la tolerancia. Eso es claro, lo que... Pero ahí, mira, me abres un melón que me gusta, ¿no? Yo creo que la tolerancia tiene que ver con la metaconcepción de la realidad. Es decir, vamos a lo más sencillo, ¿no? Pongamos que un debate que nos va a parecer absurdo. Yo la vez que he visto la cosa más absurda de intolerancia es una amiga que llega a casa, tengo puesto el detergente en un sitio y dice, ¡ah! Eres de los que lo pone aquí, en el suelo. Digo, perdón, ¿había un sitio para poner el detergente? Sí, hay dos tipos de personas. Los que lo ponen debajo de la encimera y los que lo ponen en su sitio. Entonces, cuanto uno más restricta tiene su visión de la realidad, entonces, ¿qué pasa con la tolerancia? Pues a ver, si yo veo el detergente puesto en los vasos de, yo qué sé, ¿cuál sería una cosa que sería de decir de esta gente no está muy bien, ¿no? De llegar a una casa y ver puesto el detergente haciendo equilibrio, pues puedo decir, esta gente no hay peligro, ¿no? Pero a ver, esto que hacen a mí me parece... Entonces, hay personas que tienen tan restricta su concepción de la vida que no pueden tolerar que se ponga el detergente en un sitio, se salga. Y yo tenía una persona que conocía, con la que convivía, que decía que todo el que salía a partir de las 10 de la noche era puto marinero. Y que a partir de las 10 de la noche en la calle no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, yo puedo ser una persona muy casera, muy ordenada y entender que lavar la ropa con aguardiente y gasolina es malo, pero el resto de las cosas no son las mías, pero son tolerables. Sí. Entonces, yo si entiendo los principios básicos de la realidad, puedo entender que como creo que yo lo hago es lo mejor, que donde yo creo que ordeno las cosas es lo mejor, pero puedo entender dónde está el límite de lo de verdad penal, ¿no? Que sería lavarlo, yo qué sé, lavar la ropa con sangre de bebé carnero. Y decir, no, es que en esta casa lavamos la ropa y hay que echar sangre de carnero recién ejecutado porque así, mira, aparte de la psicopatía, está como para llamar al Seprona. Con sangre de bebé lince, porque lavar la ropa hay que lavarla con sangre de bebé lince. Dices, hombre, pues yo soy tolerante, pero ya me parece que estás pasando los límites de lo penalmente tolerable. ¿Sabes qué te digo? Aparte de que me parece que necesitas tratamiento. No, bueno, ahí está. Y es lo que yo quería decir, que la tolerancia tiene un límite. La tolerancia es tolerar cosas absurdas o que no te parecen bien, pero no que todo vale. Claro. Eso es lo que yo quería decir, porque es que la tolerancia ha pasado a entenderse, no eres tolerante porque esto es así, oye, no me cuentes Bueno, historias. y eso también es otra cosa, es decir, pongamos que tú llegas a casa de un amigo, ¿no? Y ves que tiene un TOC y para lavar la ropa hace cosas extrañísimas. Tú no vas a ir ahí, en plan marines de los Estados Unidos, a decirle, mira, esto de 7 veces 3 toques al detergente, pero, o que se vuelve místico y dice, antes de lavar la ropa, cada cubo de detergente lo tengo que poner a cargar al sol 37 minutos y 15 segundos. Pero tú sí le puedes decir, mira, sinceramente, a mí esto me parece una gilipollez. Te respeto, no hace daño a nadie, pero esto que haces es una absurdez. Es tu creencia, pero tu creencia está basada en algo que para mí es absurdo. Entonces, decirle a un tipo
que pone a cargar el detergente al sol para que se active con fuerza mágica, o que tiene que cargar el bote de detergente a la luz de la luna cada 7 de no sé cuánto con 3 rayos, pues decirle, me parece esto que haces una patochada, no es ser intolerante y respetuoso. Es, oye, tú lo haces, pero yo te digo que esto a mí me parece absurdo. Creo. Pero imagínate que a ti te dicen al contrario, que llegan a tu casa, dicen, pues a mí, que uses este detergente de esta marca, me parece genocida por tu parte. ¿Tú cómo te lo topas? Pues muy bien. Y tú lo compras porque es el que mejor te viene de precio o el que más te gusta cómo huele. Yo le diría primero, explícame por qué genocida. Porque la empresa trabaja con una empresa israelí y estás apoyando el genocidio cada vez que compras este detergente. Bueno, sobre esto tengo una opinión muy particular yo, pero es muy particular, que no tiene todo el mundo por qué compartirla, y dos, jamás haría propaganda ya. Mira, cuando una marca hace una propaganda descarada o claramente se posiciona en un tema que a mí me toca las narices, pues procuro no comprarla. Parece un posicionamiento claro e inequívoco. Y aún así no haría campaña. Yo a veces lo digo porque si no creas problemas. ¡Ah, tontería! Porque a veces, dices, yo dejaré de tomar pisticola y resulta que cojo puchicola y resulta que descubres que tienen los mismos dueños. Y al final te vuelves loco. Me explico, yo te ¿no? digo, en esto de la tolerancia y de tomarse las cosas, imagínate que llega un conocido de alguien, ¿cómo puedes usar este detergente? Es genocida, pum, pum, porque la marca tiene un encargado de negocios de tal que es pim, 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 y el tipo súper politizado. O sea, ni siquiera es que la marca fabrique en Israel y compró una vez a Israel un cargamento de lavanda para tu detergente, genocida, y tú ahí en plan de... Y la marca se hace en Cataluña, pero una vez compraron lavanda de... Sí, la bueno, tolerancia está en decir, pues, a genial, veces ¿no? O sea, no hay que confundir eso, por ejemplo, que a mí por muchas razones Walt Disney últimamente no me gustaba nada, pero tenía algo que ver con su enfoque. Pero es claro, que pero si hubiese hecho películas competentes, da lo mismo lo que fuese el CEO o cualquiera, pero ha hecho burradas, entonces ha sí, tenido problemas. ha metido ideología, pero por ejemplo, es otra cosa. Tú imagínate que llegas a casa de alguien que tiene niños y está viendo una película de Disney moderna y te pones el pecado, estás corrompiendo a tus hijos, esa prédica. Lo que yo quiero decirte es, ahora te Eso, vienen bueno, todas eso esas a lo personas. mejor lo diría según qué películas, según qué cosas, pero vamos, o sea, es que uno no se puede poner pesado en según qué cosas, ¿no? Es que si no, estás dando el latazo todo el santo día. Es que Claro, yo soy, sí, tú sí, eres yo soy muy de que... político, muy catalán, pero yo me refiero a esa cosa del ser, ¿no? Pero yo te digo tú imagínate que a ti es el que da la chapa, ¿no? Por una cosa que a ti te parece relevante. Parte de la tolerancia y la civilidad es, lo escuchas, sonríes y dices, no sabía esto. Pero ya está. Entonces, a veces puede pasar que personas te den algo que para ellos es súper importante y para ti no lo es. Y el otro te viene con lo de la censura, te viene a censurarte y tú dices, me parece muy bien que esta marca, pero yo para mí es un detergente, sin más, ¿eh? Gracias por tu opinión, que para mí vale absolutamente nada. Bueno, la cuestión era, te estaba diciendo primero, fíjate, estamos en la previa todo. Los que están viendo ¿cómo se llama esto? Off the El record. directo el YouTube, en Twitch, que no sé si habría alguien, porque tengo 2 seguidores, y en Facebook estarán alucinando de qué va esto. Bueno, esto es la previa antes de empezar el programa, pero le estaba diciendo a Fernando, de qué va el directo tengo pensado para mañana. Uno era de esto de los lemmings y las mentiras que pasan a través de los siglos, ¿sabes? Y que uno se las va creyendo y las traga y dice, bueno, no habrán cosas actualmente que pueden ser iguales, etcétera. Y están todos validados oficialmente. Incluso el documental ese ganó un premio, ¿eh? Bueno, un Oscar. Un Oscar, bueno, sí. Bueno, pasemos a esto. Y el segundo tema era lo del superhombre. ¿Qué tiene que ver el superhombre? En realidad nada, pero tenía que hacer un título. Pero sí, vamos a tratar el tema, pero no hay relación directa. Y es que hoy me llegó una noticia de un periódico. Tú sabes que los periódicos hoy en día, que son
los periódicos oficiales te van poniendo noticias de estas que te salen no sé cómo se llama, esta cosa horrible que tiene Windows, que cuando te vas un poquito, te lo ponen antes tenías que ir a buscarlo, no, te pones un poquito al costado y te sale todo el desplegable de noticias mierda. Ay, sí. Sí, es horrible. Y muchos periódicos periódicos prestigiosos ponen noticias detestables. Dígase El País, dígase el ABC. Un perrito precioso que ha cogido un cachorro. Y a veces hacen noticias de cosas del año de la cara pun chimpón por un titular. Pero me ha llamado la atención un titular de estos, mira, cosas de estas, porque lo iba a cerrar. Y era el caso del el juicio del siglo XX. Dice, el tercero que lleva este nombre, del juicio, o el segundo. Digo, el caso, no me acuerdo cómo se llama, incluso se han hecho películas de dos jóvenes universitarios, hijos de papá, que se carga a un chaval de 14 años para demostrar que ellos hacen el crimen perfecto y a ver lo que se siente. Bueno, en fin. Entonces están inspirados por el superhombre de Nietzsche. Bueno, no sé. Al final pero los pillan. Perdón que te meta. Eso no es como el que mató inspirado en el Guardián del Centeno, que le encontraron el libro y. Oh, bueno, pero lo de Guardián entre el Centeno no lo veo tan claro, ¿eh? Quiero decir que es que yo me he leído el Guardián entre el Centeno. No me parece una mala novela. Pero a mí no me inspira, no creo que eso pueda inspirar a nadie a matar a nadie. Yo creo que es que este tío tiene una neura rara y ya está. Nietzsche, cuidado que Nietzsche es la lectura preferida de los adolescentes atontados, porque el tipo escribe muy bien, todo hay que decirlo. A ver, entre tú y yo aquí, Nietzsche es una de las personas, uno de los filósofos. Cuando veo a Nietzsche, yo hay dos filósofos que no soporto, que son Nietzsche y Platón. Platón es un obsesivo compulsivo intentando categorizar la realidad, que dice, este señor ha viajado poquito, este señor entiende poquito de la vida, ¿no? Y Nietzsche es un energúmeno enfadado. Sí, bueno, era todo lo que... Bueno, la cuestión... Pero sobre todo... A mí lo que es porque le gusta a los adolescentes, porque es que es un energúmeno enfadado todo el día, no tiene reflexión, solo es un sujeto, un energúmeno señalando cosas. Entonces, rápidamente un loco de la filosofía te dirá, es que no lo has entendido. Pues no lo he entendido. No, es que esto me fastidia mucho. Es como Maquiavelo que dice burradas auténticas. Es que no lo has entendido. En realidad, dijo lo que dijo. Es más, todos los grandes seguidores de Maquiavelo, porque todos los grandes tiranos, incluido Napoleón, se dedicaban a poner notas al margen, porque es el libreto de los grupos mafiosos. Eso está. Pero espera, ¿tú crees que el adjetivo maquiavelismo y maquiavélico tal vez se deba a una mala interpretación de personas que no entendemos muy bien la obra de Maquiavelo? Que no hemos entendido bien de qué quería Maquiavelo decir. No, esto es la típica cosa, es que no has estudiado suficiente. Y de Nietzsche ya estoy harto que me lo digan también, ¿no? Pero dijo lo que dijo, dijo lo que dijo. Y era como era, y escribió lo que para su momento era rompedor. Sí. Pero yo no, yo veo siempre, Yo soy la dinamita. Es que cuando dice, yo no soy un hombre, yo soy la dinamita. Pero tío, que estás en un sanatorio mental, que te están cuidando tus dos hermanas. Mira, voy a decir una cosa súper fuerte. A mí, Nietzsche me parece el Yados del siglo XIX. El Yados, el tipo este. Bueno, pero Yados a mí no va con tanta pretensión. Bueno, sí. No, es igual, es lo mismo. Hablan con el mismo majestático y con la misma forma de afrontar las cosas. O sea. Bueno, la cuestión. Perdona, te quería presentar el programa que tenía para mañana. Y entonces, a partir de ese caso, porque el superhombre de Nietzsche, justo en otro lado, en Rusia, había un tal Dostoyevsky, que es un gran escritor, que cayó en el nihilismo y luego y tal, hizo una novela. Y hay salen varias novelas, en la que está más claro en Guerra y Paz, pero también en Los demonios. Habla también del superhombre sin haber leído a Nietzsche. Pues llegan a la misma conclusión y sus personajes son personajes atormentados. Y en concreto, en Crimen y Castigo, es un tipo que quiere hacer el crimen perfecto para estar por encima de la moral, porque él, en fin, es superior y tal. Es un tipo atormentado también y también mete la pata escandalosamente como estos chavales, porque todos estos chavales los pillan a la primera de cambio porque se creen mente superiores. Pero fíjate, aquí vamos con otra cosa de
una cosa que tengo muy clavada yo con cierta, cuando las chavales de élite van a los institutos actuales de élite, ¿no? Una gran parte del programa viene en decirles, sois superiores a la gente que vais a gobernar, no podéis tener límites morales. Y eso viene de Nietzsche. Y eso viene de esa ruptura y eso se traduce en Klaus Schwab, en toda esta gente, en Ursula von der Leyen, que es, yo no estoy siendo psicópata. Yo solo estoy actuando de acuerdo a la majestad de mi cargo, ¿no? Pero yo no soy una ladrona, psicópata, que está tomando decisiones de acuerdo a ideas que tiene, que sé que están mal, ¿no? Yo tengo una responsabilidad superior que las mentes pequeñas no pueden entender y yo marco mis límites porque yo estoy por encima de la realidad común. Vale. No, pues no te digo que no. Pero ves, lo que te quería Corcho, si me lo estás pisando ya el tema para mañana lo voy a hacer igualmente. No, pero da lo mismo, no pasa nada. Pues entonces quería decir, el superhombre, tanto el de Nietzsche como el que describe Dostoyevsky, cada uno en su sitio y sin conexión, porque me entró la intriga. Estos tíos no se conocían y se ignoraban mutuamente, ¿eh? Eran contemporáneos. Hasta donde yo sé, se ignoraban. Es decir, crímenes realmente inspirados en este superhombre, crímenes reales y del mundo literario. Pero del mundo literario de Dostoyevsky, ojo que algunas de sus obras están basadas en lo que él había vivido en los grupos nihilistas. Bueno, pues para mí hay un tema ahí interesante. Y eso es lo que quería hacer entonces sacar alguna cita, tanto del loco de Nietzsche como de Dostoyevsky, que no me parece un loco, me parece un tipo interesante, y sus novelas me gustan. Y desde luego hablar de los Lemmings y de otras cosas varias, de cosas que han pasado por ahí, todo el mundo se lo ha creído y luego pues es mentira. Bueno, ¿de qué va el programa de qué tenemos que hacer hoy? El programa de hoy va de un poco de humanismo social, ¿no? Y de teoría económica. ¿Te acuerdas que te comenté en el Off the Record que he visto ciertos datos que me sorprenden? Y que yo voy conectando los puntos, ¿no? Y veo que se repite un patrón. Es decir, tú has visto que hoy en día se habla de que hay que aumentar la productividad. Vamos a hablar de la chorrada de la era de la superabundancia que va a acabar con los problemas. Y claro, cuando uno recopila datos como de cuánta ropa se produce, cuánta electrónica se produce, quién contamina, cuál es la deuda, cuáles son los estímulos globales, cuál es la mano de obra en edad productiva fuera de las cadenas globales de suministro, se da cuenta que en el mundo no hay un problema de productividad. Hay un problema de inserción laboral. Es decir, los elementos que llevan a que las personas se puedan insertar laboralmente, que son elementos sociales de clase, no de clase marxista, sino de cuando uno está fuera del circuito económico, integrarse sin una ayuda previa, ¿no? O sin unos mecanismos de crecimiento, de crecimiento personal a través del esfuerzo, que ahora mismo no existe porque están truncados, ¿no? Salvo en China y unos pocos países más. El otro día, perdón, me recordado que el otro día hacía una entrevista a Juan Manuel de Prada en un canal de entrevistas, aparte de hablar de su libro, que es un poco pesado, pero claro, él supongo lo debe poner como condición, pero bueno, ya. El chaval que le preguntaba dice, y los jóvenes nos chantajean dando cosas que nos tendrían que dar. Y ponía ejemplos concretos. Unas becas sin merecerlas, unos viajes pagados, el bono cultural, el no sé qué, el no sé cuántos, quieren tener, están pasando la mano por el lomo para tenerlos en... Y dice, oh, es verdad, hace tiempo que se está haciendo estas cosas. Bueno, no sé si van por ahí los tiros, ¿eh? Pero en parte sí, pero fíjate, se le dan cosas, pero luego fíjate que la inserción laboral no es posible. Porque los títulos que toman no son lo que estudian, lo que desarrollan, no es lo necesario para lo que pide el mercado actual. Y es curioso porque pasa mucho. Es decir, yo, por ejemplo, la vez que lo he pasado peor en mi vida, y esto es un off the record, es cuando pasé de estudiar al mundo de oficinas y me sentí ridículo. Y me sentí más ridículo cuando de repente veo en la oficina alguien que tiene un doctorado en Monterrey, en el TEC, una persona súper formada. ¿Sabes por qué era esencial en la oficina? Porque era el mago del Excel. Sí, porque título, porque no sé cuánto, pero era el que les arreglaba el Excel.
Y estaba el que arreglaba el Excel, el que hacía las llamadas, el que resolvía los formularios. Y realmente para trabajar hoy en día en una oficina haría más falta un intensivo con alguien que lleve 10 años picando Excel, alguien que lleve 10 años tratando clientes, vendiendo, haciendo las funciones internas sería más efectivo para trabajar. Y cuando sale la gente de las formaciones técnicas, tardan muchísimo, porque cuando llegan no sirve de nada. Y es curiosamente porque hoy en día no faltan muchos profesionales, que eso no lo he buscado, pero a la vez hay un 40% de la población global sin inserción en las cadenas laborales. Y luego hay una sobreproducción que no se puede vender porque las personas no desarrollan roles económicos viables. Y es fascinante porque hoy en día, es lo que tú dices, sí, a los jóvenes se les da, pero a nadie se habla de productividad, pero la cuestión real de la productividad, el aprendiz, el enseñar a la gente a funcionar, no se enseña. Y se aprende un poco menos que a salto de mata. Y es curioso porque a nivel global se tiene una población joven sobreprotegida y una población fuera de las cadenas de producción global que no tiene el capital suficiente ni hay ciclos para que se inserten. Porque ya te digo yo una cosa, y que me digan lo que quieran, pero en una oficina cualquiera, el 90% de las personas podría estar. Y la persona más torpe, ¿no? La más, pues necesitaría 3 meses más de entrenamiento. La persona con menos memoria muscular, podría hacer cualquier trabajo, pero no se da esa oportunidad. Y las formaciones teóricas son distintas de las. Entonces, es fascinante como estamos hablando de la superabundancia, la superabsurdancia, ¿no? 20.000 teorías económicas, el recorte del gasto público, el aumento del gasto público en cosas que no sirven, pero nadie está preocupado de que hoy en día el 40% de la mano de obra global no tiene inserción en los mercados globales y que hay sobreproducción porque no se puede vender todo lo que se produce porque la gente no logra alcanzar un rol económico. Perdona, ¿qué te parece? ¿Te parece que empezamos ya? Si no me vas a hacer el programa antes. Te quito, Digo ¿no? todo, Un momento. no, pero ¿qué te parece? Entonces Sí, sí, vamos a hablar perfecto. humanísticamente de qué está pasando. Es una crisis humanística, una crisis de valores humanísticos, de mirar la economía real, la sociedad real. Que no solo es una crisis económica. Es algo más grave, sí. Bueno, pues vale, perfecto. Allá vamos. Estamos en el minuto 36. Bienvenidos a Primum Grado.